mi posgrado en rehabilitación oral. eh, y después de unos años, ya cuando se convirtió en un ICEO, que se congeló esta vaina. Cuando se convirtió en un ICEO, pude llegar a ser docente de la institución, donde estoy a cargo de toda la parte de laboratorio y especialmente de la parte digital. Y obviamente la familia, que es lo principal definitivamente. Entonces, para arrancar, As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting it. My mama thinks that my mind is gone, but I ain't never crossed a man that didn't deserve it. eso quiere decir que en nuestra charla vamos a dividir hoy en tres partes, una que es la parte de planificación, otra la ejecución quirúrgica y por último la ejecución protésica. Pero ojo, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero que todo, que esa ejecución protésica es la que me va a determinar la planificación. Quiere decir que hoy en día estuvimos trabajando el concepto de implantología guiada por la rehabilitación, donde me encontré en algún momento, no sé exactamente dónde, esta definición que me parece bastante apropiada, y es que el implante es la extensión apical de la rehabilitación ideal. ¿Cuál es la ventaja de poner implantes? Que nosotros, si hacemos una planificación guiada por la rehabilitación, pues vamos a colocar el implante realmente en el sitio donde lo necesitamos. Ahora bien, para todo, obviamente tenemos que partir del diagnóstico del plan de tratamiento. Para ese diagnóstico, pues ahí está incluida obviamente la historia clínica con la cual tenemos que tener mucho cuidado, las ayudas diagnósticas, los medios radiográficos y la parte de modelos, obviamente. Tener en cuenta que cuando vamos a trabajar la parte de modelos, vamos a tener que confrontar esos modelos con la realidad del paciente, o sea, tenemos que estar totalmente seguros que lo que tenemos en nuestro articulador, pues se corresponda con lo que tiene el paciente en la boca. Con base a esos modelos, pues obviamente nosotros podemos hacer enfilados de diagnóstico, duplicaciones de prótesis en las cuales vamos a determinar el espacio implantoprotésico, sobre todo en pacientes desdentados totales. Vamos a hacer encerados de diagnóstico, todo lo que nos pueda llevar a realmente hacer una planificación adecuada para nuestros pacientes. Dentro de eso está pues obviamente el implantograma, ¿sí? La parte tal vez más sencilla de trabajar una comunicación de implantes. Pues esos implantogramas obviamente son muy básicos, se pueden hacer inclusive sobre las radiografías panorámicas como una primera planificación antes de empezar a tener nuestra imagenología 3D a la hora de colocar implantes. Ahora bien, cuando nosotros vamos a tomar esa imagen 3D o esa parte radiológica, ¿necesitamos o no necesitamos una guía radiográfica? Yo pensaría que sí, porque ya es el momento donde cuando llegamos a este punto, ya hemos hecho una serie de análisis, ya hemos hecho una serie de trabajos sobre el paciente para acondicionarlo, pero necesitamos que todo ese trabajo que hemos hecho lo podamos ver en nuestras radiografías y podamos trabajarlo de una manera más estable. Entonces, para eso debemos entender que existen dos guías de diagnóstico radiográfico, que ya las vamos a ver. La primera es la guía análoga, donde obviamente la más sencilla de esas guías análogas es la guía de balines, sobre todo cuando vamos a trabajar sobre dentaduras, ¿sí? Esas sobredentaduras que deben tener de todas maneras esto que vemos en la parte posterior, que son torretas, ¿sí? Cuando yo hago este tipo de guías necesito mantener la oclusión de ese paciente para que no se me colapse en el momento de tomar las imágenes radiológicas. Entonces, eso me va a ayudar en el momento de trabajar. Obviamente, cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de pacientes, vamos a trabajar sobre algo que necesitamos que se vea en la radiografía. Normalmente para eso necesitamos
un medio radiopaco, y ese medio radiopaco, el más conocido es el sulfato de bario. Pero observen acá, tenemos un duplicado de una prótesis que quedó muy bien, le echamos sulfato de bario, pero observemos acá, ¿qué tengo ahí? Absolutamente nada. ¿Ok? El hecho de utilizar sulfato de bario no quiere decir que yo vaya a tener la información adecuada. Hay que saber dónde colocar el sulfato de bario. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tenemos el duplicado de un encerado al cual se le bajaron unas placas. ¿Sí? Se colocó el sulfato de bario. Y aquí vemos una imagen donde el sulfato de bario me está diciendo algo adicional. ¿Sí? O sea, donde sí me está diciendo algo. Hace unos años con el doctor Mauricio Rivera, saludos que por ahí lo vi, que hoy en día está en la ciudad de Cúcuta, hicimos un trabajo de investigación sobre guías y él descubrió que para que tengamos una correcta visualización del sulfato de bario, se necesita que sea un porcentaje de 70-30. Quiere decir que necesitamos bastante sulfato de bario. ¿Qué sucede con el sulfato de bario? Y tan poquito polímero y monómero de acrílico de autopolimerización, que obviamente la polimerización se va a disminuir y va a ser mucho más larga. Entonces hay que tener cuidado con eso para que tengamos el tiempo suficiente para poder trabajar con este material. Otra de las opciones es la gutapercha, ¿sí? Donde podemos hacer perforaciones en nuestras prótesis, podemos hacer duplicados de esos encerados y colocar gutapercha que nos puede indicar, nos puede dar unos valores o unas zonas donde podemos manejarlo de una mejor manera. ¿Sí? Aquí vemos sulfato de bario sobre un duplicado de un encerado. Y en algún momento podríamos utilizar dientes radiopacos. Neoaesthetic tuvo unos durante mucho tiempo que se llamaban Fidelity. ¿Sí? Esa fue la razón de la tesis del doctor Rivera. Hoy en día solo quedan en el mercado los dientes radiopacos de Ivoclar. Realmente ya se podrán imaginar que solo por el hecho de ser de Ivoclar obviamente son un poco costosos. Ahora bien, cuando vamos a hacer una guía diagnóstica radiográfica, repasemos qué necesitamos hacer. Necesitamos un modelo, un encelado diagnóstico, un modelo duplicado de esas dos cosas, una placa de acetato o un acrilado y el medio de contraste, llámese gutapercha o sulfato de bario. Ahora bien, cuando vamos a hacer el estudio 3D, obviamente lo podemos hacer con tomografía médica o con tomografía de punta de cono, ¿sí? Donde vamos a tener esa imagen en 3D, donde lo único que no vamos a poder observar, sobre todo con la de punta de cono, obviamente son los tejidos blandos. ¿Qué sucede? Si nosotros no tuvimos la precaución o no se nos olvidó o definitivamente la intención era hacerlo virtual, pues podemos hacer esa parte virtual también. Para eso necesitamos software de planificación, ¿sí? Está Codiagnostics, está Blue Sky Bio, que tal vez es el más interesante de todos por el hecho de que si solo vamos a hacer planificación, nos funciona perfecto porque no genera ningún costo. Es un software gratuito que está en la red. La gran ventaja, aparte del hecho de ser gratuito, es que funciona tanto para computadores Mac como para computadores Windows. Entonces, esa es una ventaja bastante grande. Está obviamente CEREC Galileos, que es la parte de integración que maneja el sistema CEREC. Y están de las casas comerciales Trishay, por ejemplo, el Implant Studio, o el Exoplan, que también hace parte del software Exocad. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer una guía diagnóstica digital? Primero, un modelo físico digital, un encelado o enfilado diagnóstico que puede ser físico o virtual, que obviamente lo vamos a tener que convertir en algo virtual, y obviamente vamos a necesitar hardware y software para poder hacer eso. Entonces, ¿qué necesitamos para esa parte digital? Para hacer lo que hoy en día la literatura nos habla de integración. Entonces, obviamente, una tomografía, llámese médica, o sea, que normalmente lo encontramos con las siglas CT, o sea, Computer Tomography, o el Combin CT, que es la tomografía de punta de cono. Y está obviamente el modelo digitalizado. ¿Qué necesitamos saber?
Ese archivo de la tomografía necesitamos que venga en un archivo DICOM. ¿Sí? ¿Qué es un archivo DICOM? Pues es el archivo genérico de las tomografías. ¿Qué sucede con eso? A nosotros nos entrega el centro radiológico un CD y ese CD viene con una serie de datos. Dentro de esos datos está el DICOM, pero está involucrado con un visualizador. ¿Para qué? Para que nosotros no tuviéramos que comprar un software y tenerlo en nuestro computador siempre que recibamos una tomografía. Entonces lo que hacen esos CDs es abrirnos un visor de ese programa. Lo otro es el modelo STL, que es Standard Triangle Language, que es el modelo común o de la terminación común de la que hablamos cuando hablamos de geometrías 3D. ¿Sí? Estamos hablando de geometrías 3D donde tenemos una organización de puntos, ¿sí? Es la más común de todas, tal vez la que de pronto menos información nos provee, pero la suficiente para poder hacer este tipo de procesos. Y como les decía, el DICOM es un estándar que realmente se dio para que todos los medios radiológicos se puedan comunicar entre sí. Quiere decir que es una geometría común, el archivo DICOM, en la parte médica y odontológica, obviamente. ¿Qué debemos tener en cuenta? La tomografía de Combin obviamente utiliza menos cantidad de radiación que la que pueda utilizar una tomografía médica, pero también es de menor calidad que la médica. Entonces, por ejemplo, cuando necesitamos hacer algún tipo de cortes demasiado especializados, es preferible utilizar la médica. ¿Qué vamos a lograr cuando nosotros tenemos esta integración? Vamos a tener la posibilidad de tener esto principalmente. Vamos a tener la posibilidad de tener tejidos blandos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a, en nuestra tomografía, aparte de tener toda la parte de tejidos óseos, vamos a tener la posibilidad de tener tejidos blandos. Entonces, es importante saber eso porque nosotros es la única manera donde vamos a tener claramente la posibilidad de tener ese tipo de imagen. Adicionalmente, el software me va a permitir colocar una restauración, me va a permitir colocar un implante, inclusive un pilar virtual. Y estas son las imágenes que yo puedo lograr. O sea, tengo integrado lo que yo estoy planificando y le puedo mostrar al paciente. Digamos que esa es la primera fase del diagnóstico en implantes. Ahora bien, vamos ya al punto de fabricar guías quirúrgicas. ¿Qué es una guía quirúrgica? Me gusta más la segunda definición. Guía usada para asistir en la adecuada colocación y angulación quirúrgica de un implante dental. ¿Sí? Esto es del glosario de términos prostodónticos. Entonces, ¿cómo podemos clasificar esas guías? Básicamente en guía no restrictiva, que es aquella guía normal, la que hacemos, digamos, la que hace el odontólogo bajando después del duplicado, como hizo la guía radiográfica, le hace una pequeña ranura, una pequeña perforación a esa guía radiográfica y la convierte en una guía quirúrgica. Entonces tenemos algo de ubicación, pero tampoco la necesaria como para garantizar la adecuada colocación de ese implante. Ahora bien, las parcialmente restrictivas ya podemos tener una guía con tubos, donde vamos a utilizar fresas tradicionales, entonces va a tener ese movimiento, pero me va a restringir parcialmente el movimiento de esa fresa. Quiere decir que es un poquito más controlado. Y por último están las guías totalmente restrictivas, que ya hace parte del conglomerado de la cirugía guiada, donde necesitamos una guía especial, necesitamos fresas especiales y necesitamos en algunos casos de camisolas que nos ayuden a realizar esa cirugía. Hablando de soporte de esas guías quirúrgicas, pues obviamente nosotros podemos soportarnos dentalmente en la mucosa o podemos tener soporte esquelético de las guías. ¿Qué sucede? Las guías que mayor exactitud nos dan son las guías de soporte dental, seguidos por las mucosas y seguido por la esquelética. La esquelética es la que menor exactitud nos provee porque dependemos de la exactitud de la tomografía que estemos haciendo. Entonces es algo que debemos tener en cuenta cuando se vayan a utilizar este tipo
Ahora bien, las guías quirúrgicas análogas obviamente me dan esto, ¿sí? Me dan esta posibilidad de tranquilamente manejar eh, este tipo de instrumentación. Yo lo que siempre aconsejo, porque así particularmente lo hago, yo no coloco implantes, pero sí hago toda la planificación para la persona que me ayuda a colocarlos, que es la doctora Luisa, que por ahí también la vi que entró, la doctora Luisa Fernanda Herrera, implantóloga del CIEO y periodoncista del Colegio Odontológico, que es la persona que me ayuda a la colocación de los implantes. Pero la planificación la hago yo. Y la verdad no me cabe en la cabeza, porque así me lo enseñaron cuando hice rehabilitación, el hecho de no hacer una guía para poder colocar mi implante. O sea cualquier tipo de guía, mínimo esta, ¿sí? Pero colocar implantes a mano alzada, o sea, vamos a tener inconvenientes. Si con estas guías puede suceder esto, fíjense lo que sucede, ¿sí? Como no es una guía totalmente restrictiva, ni siquiera parcial, miren lo que puede suceder, podemos entrar en una dirección inadecuada. Claro, cuando nosotros estamos en una universidad donde tenemos la posibilidad de estar tomando radiografías frecuentemente, pues podemos corregir ese inconveniente, pero pues son cosas que debemos tener en cuenta. Ahora bien, cuando ya tenemos nuestra guía y vamos a decidir si vamos a colocarlos, qué implantes vamos a colocar, cómo los vamos a colocar, la pregunta, colgajo o no, ¿sí? Es totalmente independiente del tipo de guía que vayamos a usar. Partamos de la base que uno de los principales problemas para la utilización de guías quirúrgicas es que la gente cree que las guías quirúrgicas indican que necesitamos hacer una cirugía sin colgajo, quiere decir una cirugía flapless, y no es así, ¿sí? Va a depender del caso. En los casos en que tengo bastante hueso, bueno, me podría tomar la libertad de hacerlo sin colgajo, pero en sitios donde dependo de, o sea, donde las medidas son demasiado exactas, es preferible curarse en salud y levantar, o sea, ver realmente en dónde estamos trabajando. Obviamente, el uso de guía quirúrgica siempre, injerto y regeneración también se puede planificar y ya después está toda la documentación donde sí quiero hacer carga inmediata, sí debo hacer carga inmediata, eso ya va a depender del tipo de restauración que vayamos a trabajar con ese paciente. Entonces, la cirugía guiada hoy en día se divide en cirugía dinámica y cirugía guiada estática. La dinámica la vi hace muchos años en Uniceo, la volví a repetir hace 2 años cuando el doctor Carlos Vélez nos habló de ella durante el primer congreso de rehabilitación e implantología en Uniceo, ¿sí? Entonces, básicamente es una serie de aparatos y una serie de dianas, como las llaman ellos, que nos permiten guiar a la fresa que estamos trabajando en tiempo real, ¿sí? Entonces, es bastante exacto, tiene los inconvenientes, obviamente, de toda la tecnología, y es el hecho de que esa tecnología tiene un costo alto, pero es una manera interesante porque en el momento en que estamos entrando con la fresa y si está todo debidamente calibrado, pues obviamente nos va a salir en la pantalla el color rojo, como siempre, indicativo de que las cosas no están siendo adecuadas. Y la otra es la cirugía guiada estática, que es la que más conocemos y es la que más utilizamos. Entonces, para eso necesitamos tres cosas: la guía restrictiva, la camisola, si así lo maneja el sistema de implantes que estemos trabajando, y las fresas de cirugía guiada. La guía restrictiva, entonces, ¿cómo puede venir? Puede venir con anillo, donde se supone que vamos más seguros, y otra sin anillo, ¿sí? Eso va a depender de la casa comercial. Realmente los estudios no hablan de si con anillo o sin anillo funciona mejor o peor nuestra guía quirúrgica. Las camisolas, obviamente, dependen de la casa comercial. Cada una de las guías de las casas que tienen kits de cirugía guiada se han encargado de diseñar unas camisolas para transportar y permitir que no haya movilidad en las fresas, ¿sí? Y esta es la función de la camisola, ¿sí? Atravesar la guía, generarme algo de restricción, un tubo
que restrinja el movimiento de esas fresas de cirugía guiada. Ahora bien, estamos hablando de fresas de cirugía guiada. Entonces, cuando hablamos de fresas de cirugía guiada, por ejemplo, tenemos aquí en la parte de abajo una fresa tradicional. Tenemos una fresa tradicional en la cual no tenemos ningún tipo de tope, ¿sí? Esas fresas normalmente vienen medidas, ¿sí? Vienen con medidas, lo que hace que esas fresas tengan una serie de líneas, ¿sí? Esas mismas líneas las vemos en la fresa de arriba, pero aparte de eso vemos un tope. Vemos un tope y una zona que está libre de zona de corte. Entonces, esa es la característica real de las fresas de cirugía guiada. Que tengan ese tope realmente, ¿sí? Y que tengan esa zona adicional. Entonces, las diferentes casas comerciales, pues en el caso de Bay Horizon, por ejemplo, Bay Horizon tiene y continúa manejando su esquema de colores, ¿sí? De dosificación colorimétrica, quiere decir que el color amarillo son para implantes delgados, el verde para implantes un poco más gruesos y obviamente el azul para implantes mucho más todavía gruesos. Están las guías de CEREC. Cuando nosotros hablamos de las guías de CEREC, debemos tener en cuenta que la CEREC Guide, ¿sí?, nos va a permitir utilizar la parte de CAD/CAM de CEREC con la parte de 3D que tiene Dentsply Sirona para ubicar este tipo de problemas. En este caso, necesitamos colocar este implante en esta zona, ¿sí? Este es un implante que colocó el doctor Hernán Giraldo. También un saludo, doctor Hernán, muchas gracias por estar con nosotros. Tenía el doctor un inconveniente y es que la paciente ya había perdido un implante en esta zona, no quería someterse a ningún tipo de adicional, entonces lo que definitivamente decidió el doctor fue hacer una cirugía guiada, ¿sí? En ese caso lo hicimos con Ceres Guide 2 y la hicimos con las camisolas de la casa comercial Dentsply Sirona, ¿sí? Miren la entrada que tenía ese implante, o sea, bastante angulada. Cuando el doctor me indicó que quería hacer esa cirugía en ese sitio, le dije, para mí la única manera de entrar en ese sitio definitivamente es con cirugía guiada. No veo cómo podemos entrar de otra manera. O sea, para estar seguros que estamos entrando adecuadamente. Entonces, hicimos la cirugía guiada, hicimos las guías, él hizo toda la parte quirúrgica, ¿sí? Colocó el implante, que yo solo estaba ahí tomando fotos, realmente, él fue el cirujano. Y como les decía, en el caso de Blue Sky Bayo también, algo que debemos tener en cuenta es, inicialmente, la parte de planificación no tiene costo. ¿Qué sucede con esto? Si yo quisiera, porque no es fácil de manejar, ¿sí? No es fácil de manejar. Si yo quisiera realizar la guía quirúrgica, tengo que ubicar un STL, ¿sí? Tengo que generar un STL. La generación de STL sí me genera un costo, ¿sí? Es un costo que yo tengo que, normalmente ellos ofrecen paquetes y toda la cosa, ¿sí? Pero entonces hay casas comerciales que ya, utilizando este programa, me ofrecen esa solución. Este es un casito de un central, ¿sí?, donde me llega la guía. Vean que esta casa comercial utiliza los anillos y los anillos generalmente provienen de la casa comercial. Quiere decir que ella misma es la encargada de darnos ese anillo. Que ese anillo obviamente es tolerante con la cantidad de fresas. Cuando yo recibo este tipo de guías, obviamente voy a recibir un cronograma o una guía quirúrgica, ¿sí? Y aparte de eso voy a tener aquí todo lo que es la información de las fresas que tengo que utilizar. En este caso vamos a utilizar un implante de 3 milímetros. Entonces, vean, me está diciendo camisola amarilla, la fresa de 2.0 y la fresa de 2.5, ¿sí? Me indica inclusive el driver. Y normalmente cuando estamos en este proceso, la casa comercial me envía a mí la primera planificación
y podemos de alguna manera poderla modificar durante ese proceso de estudio, ¿sí? Hicimos la cirugía, colocamos el implante, en este momento está el paciente temporalizado, ¿sí? El paciente no se quiso someter a ningún adicional, entonces estamos trabajando un diente bastante complejo, estábamos ya casi para empezar ese proceso, pero tuvimos este exilio obligatorio para tener que esperar un poco de tiempo antes de empezar la rehabilitación de ese paciente. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que muchas de las cosas que estamos trabajando van a depender de la efectividad. Entonces, en este caso estamos hablando de estos artículos donde me están diciendo, venga, yo puedo colocar los implantes, o sea, a mano alzada, puedo colocar esos implantes solo con la fresa piloto o puedo hacer cirugía completamente guiada. Entonces, ¿qué me está mostrando este estudio? Me está mostrando que hay unas desviaciones, ya ahorita vamos a hablar un poco de las desviaciones, pero que normalmente esas desviaciones son menores cuando yo estoy trabajando con cirugía guiada. Ojo, no quiere decir que no estemos abocados a tener errores. Acordémonos de una cosa, la implantología y la odontología realmente eh, está abocada a disminuir la cantidad de errores, no a eliminarlos por completo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando hablamos del tiempo invertido, resulta que el tiempo invertido es proporcional a la calidad de lo que estemos haciendo. Entonces, cuando yo estoy haciendo o estoy utilizando estos dos tipos, o sea, la de mano alzado, de la solo la fresa guiada, pues obviamente la planificación es mucho menor, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Cuando ya estoy yo en el tiempo definitivo de cirugía, los cambios son diferentes. Quiere decir que yo invierto más en planificar con la cirugía guiada, pero invierto menos en cirugía, que para mí es la ganancia de esta parte. Ahora bien, costos, ¿sí? El costo, realmente para mí el costo es relativo. Obviamente tenemos el costo de la cirugía guiada, pero ese costo, si nosotros le ponemos un tiempo, el valor de un minuto de consultorio, obviamente muchas veces nos vamos a ver eh, equiparados en los tiempos y en los gastos, ¿sí? Esto era lo que les decía. Nosotros podemos tener unas diferentes o errores en los puntos de entrada y a nivel del ápice y en la angulación que le queremos dar a ese implante. Entonces, en este estudio, por ejemplo, del año 2019, de 2.244 implantes, hubo unas desviaciones promedio, ¿sí? Muy pocas realmente, comparadas con lo que se hace a mano alzada. Ahora bien, ¿qué tengo yo para hacer esas guías quirúrgicas? Esas guías quirúrgicas pueden ser por medio de adición, quiere decir impresión 3D, o pueden ser por sustracción, que es, digamos, fresadas. ¿Qué sucede? El único estudio que yo encontré, obviamente habrá de pronto alguien que haya encontrado algo más, pero es el único estudio que yo encontré, inclusive el doctor, se me olvidó el nombre, uno que estuvo con VH hace poco también, no lo había encontrado, yo lo encontré, pero realmente lo que dice es, no hay diferencia significativa entre el uso de adición o sustracción. Puede haber diferencia en la cuestión de costos, es un poquito más costoso trabajar con sustracción porque estamos hablando de un disco, estamos hablando de un tiempo de fresado, mientras que con adición puede salir un poquito más económico. Ahora bien, la parte de provisionales, cuando nosotros ya colocamos el implante, vamos a hacer provisionales, hay una serie de protocolos digitales. Esto, por ejemplo, se lo aprendí a mi gran amigo Daniel Carmona en España, en Barcelona exactamente, eh, donde ellos ya empezaban a hablar de los perfiles críticos y subcríticos. Y que eso, cuando estábamos en el problema de las papilas, sobre todo en el sector anterior, se podía manejar con la perfilación de la temporal. Y esos perfiles de esas temporales se podían manejar de manera digital.
¿Qué quiere decir eso? Que si yo ya tomaba una sola impresión, tenía la posibilidad de tener las 3 temporales. Claro, nosotros sabemos que esto lo podemos hacer y lo podemos aumentar y le podemos corregir con resina, con acrílico en algunos casos. El doctor Troncoso nos enseña cómo hacerlo con acrílico nacional, etcétera. Pero realmente, si yo quiero tratar de durar lo menos posible, de manipular esa encía, pues si yo ya tengo las 3 temporales, solo tengo que pensar en los tiempos, ¿sí? En los tiempos, o sea, 2 meses después de la colocación del implante, empezar con ese primer provisional con perfiles rectos, después con los perfiles convejos y después con los perfiles cóncavos, para ayudar a que en esa zona anterior tenga una mejor estética. Otra técnica que manejan el protocolo DAP, por ejemplo, es del doctor Carlos Repullo en Sevilla, ¿sí? Entonces, ¿qué hace él? Por ejemplo, va a trabajar un diente, un implante posexodoncia. Entonces, lo que hace es una impresión digital de esa zona, teniendo el perfil de los tejidos blandos, hace la cirugía y en el momento de la misma toma una impresión digital, hace el fresado y dependiendo del diente, ¿sí? Dependiendo del diente, y él dice que dependiendo obviamente, de la fijación primaria que ella tenía en ese implante, él hace o este tipo de temporal, quiere decir, aquí lo que está haciendo es un provisional personalizado, con perfiles personalizados, similares a los que tenía el diente, o a veces lo hace con forma de diente, dependiendo si quiere o no quiere hacer carga inmediata. Ahora bien, cuando vamos a hablar de pilares transepiteliales, abutments, etcétera, debemos tener en cuenta que es una parte de un implante, ¿sí? Yo siempre le digo a mis pacientes cuando les estoy tratando de vender el tratamiento con implantes, es como cuando yo voy a colocar un cuadro, ya colocamos el chazo, que vendría a ser el implante. En este momento necesitamos colocar el tornillo, que vendría a ser las veces del pilar, y después obviamente colocaremos el cuadro, que vendría a ser realmente nuestra corona. Entonces, es un elemento de unión entre el implante y la rehabilitación, ¿sí? Tenemos que ese pilar tiene 3 partes. Una primera parte que es el segmento de conexión implantar, o sea, básicamente la conexión que nos ofrece la casa comercial. Tenemos un segmento transgingival que lo conocemos como CUF y el segmento de conexión protésica o también conocido como muñón. Obviamente, para empezar a trabajar con esto necesitamos tomar la impresión del modelo maestro. ¿Qué sucede con esa impresión del modelo maestro? Yo necesito tener en cuenta varios aspectos, como que lo que yo voy a hacer o el objetivo de esa impresión es tener la posición de ese implante, la profundidad de ese implante, la angulación con la cual colocamos ese implante, que obviamente si lo hicimos con cirugía guiada ya tenemos algunos datos adicionales, la posición de la geometría interna, y los contornos de los tejidos blandos, o sea, el perfil de emergencia. Obviamente esto va a depender si yo trabajé ese contorno, que obviamente en el sector anterior tener en cuenta de que hay que trabajar sí o sí los tejidos blandos, ¿sí? Hoy en día hablamos de la estética blanca y de la estética rosada, y en el sector anterior tal vez es más importante nuestra estética rosada que la blanca, realmente. Entonces, para la impresión análoga, obviamente, ¿qué necesito yo? Primero, saber con qué marca de implantes estoy trabajando, qué tipo de impresión voy a tomar y qué elementos voy a necesitar o qué elementos me ofrecen las casas comerciales para eso. Entonces, vamos a tener 2 tipos de impresiones. Una que es la presión directa al implante, que es la que tradicionalmente nos hablan de cubeta cerrada y de cubeta abierta, donde tenemos también, por ejemplo, estos nuevos transfer de impresión o copying de impresión, que son los tipos SNAP, que me han parecido espectaculares, por el hecho de que convierto
algo de cubeta cerrada, porque esto realmente es para cubeta cerrada, pero si yo tomo la impresión, voy a convertirlo en cubeta abierta, porque voy a poder trabajar mucho más fácilmente. Otra es la impresión tipo pilar, donde voy a colocar un pilar en la boca del paciente y voy a colocar este tipo de copies de impresión que van a ser arrastrados por el material de impresión que estemos utilizando. Entonces, resumiendo, ¿qué necesito? Un copy and transfer de impresión de la casa comercial con la que yo esté trabajando, la cubeta que yo haya decidido utilizar, cubeta cerrada, cubeta abierta, obviamente el análogo correspondiente y las llaves, ¿sí? Y generalmente hay que tener en cuenta que debo tener los dos tipos de llaves, o sea, una llave corta y una llave larga, porque dependiendo del sector que estemos trabajando, sector anterior o sector posterior, pues voy a tener ese tipo de inconvenientes, ¿ok? Entonces, ¿cómo o qué tipos de cubeta podemos utilizar? Obviamente la cubeta stock metálica, la cubeta plástica, que no es mucho de mi gusto, pero pues cuando no hay más. Hoy en día podemos imprimir cubetas, ¿sí? Hoy en día que la odontología se ha visto tan abocada a que los odontólogos tengan impresoras 3D en sus consultorios, inclusive que tengamos la posibilidad de hacer eso impreso, donde vamos a tener los espacios controlados, donde podemos inclusive proteger, en el caso de la cubeta abierta, podemos proteger ese coping de impresión. Entonces, es algo que por costos es mucho más económico hacer una cubeta impresa que realmente hoy en día mandar a hacer una cubeta en un laboratorio, ¿sí? Algo importante, la personalización. Si yo me he tomado la molestia de manejar esos tejidos blandos, pues la idea es que yo debería tratar de manejar algo que me copie esos tejidos blandos que he manipulado. En este caso, vea, podemos personalizarlo con acrílico de micropartícula y hay otras personas que prefieren personalizarlo con resina fluida, ¿sí? Dicen que es mucho más sencillo, es mucho más fácil. Paso que es, como dice el doctor Aníbal García, no negociable. No negociable. Yo siempre que vaya a tomar una impresión, necesito hacer la comprobación radiográfica de eso, ¿sí? No puedo tomármela a la ligera, sino que tengo que comprobar, sobre todo hoy en día que estamos colocando esos implantes tan profundos, necesito tomar una radiografía para saber que realmente ese coping de impresión llegó hasta donde debería llegar. Obviamente necesitamos algo que nos simule la encía, ya vamos a tener en cuenta que si vamos a trabajar con sistemas maquinados necesitamos que nos facilite la vida, ¿sí? O si vamos a trabajar con otro tipo de materiales, pues hay otras opciones también, ¿sí? Pero cuando vamos a trabajar la técnica indirecta, pues esta es la mejor manera. Ahora bien, cuando vamos a la parte digital, ¿sí? Entonces, resumamos un poco qué es digital, pues obviamente lo que hace referencia al CAD/CAM, digitalización, o sea, toma de impresión digital, software de diseño, software de producción y manufactura para la parte CAM. Entonces, la parte CAD, software de captación o máquina de captación, software para el diseño, y en la parte CAM también, software de producción y el hardware con el cual vamos a realizar nuestra restauración. Entonces, ¿cómo podemos digitalizar? Yo puedo hacerlo de manera directa con un escáner intraoral, puedo hacerlo indirecto a partir de una impresión, o sea, yo puedo digitalizar una impresión o puedo digitalizar un modelo. ¿Qué sucede? Pues obviamente los software de diseño hoy, todos vienen en 3D, todos me van a permitir observar en todos los sentidos de ese paciente. Dentro de los más conocidos, obviamente, tenemos Exocad, tenemos TreeShape y tenemos los software que maneja Endsplice Sirona, que son solo de ellos, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que todos ellos van a tener esto que son los dongles, que es donde están las licencias, o sea, lo que me dice qué puedo hacer yo con ese software en el momento en que lo esté utilizando. Entonces, por ejemplo, para implantes, aquí tenemos las visiones que me dan ese tipo de software, ¿sí? En el caso de
By Horizon. By Horizon trabaja a nivel global con una compañía que se llama Vulcan, ¿sí? Vulcan tiene la posibilidad de tener librerías de los implantes para T-Shape y librerías de los implantes para Exocad. ¿Qué quiere decir eso? Que gratuitamente se dirige uno con el número del dongle de T-Shape, con el número del dongle de Exocad, y a vuelta de correo le envían las librerías para uno mismo instalarlos. Las instrucciones inclusive tienen un video ahí de instalación, ¿sí? Fácilmente. ¿Para qué? Para permitirme que yo pueda utilizar los archivos de By Horizon en cualquiera de esos dos softwares. Entonces, la digitalización también puede ser digitalización media, cuando la hace el laboratorio, o digitalización total, cuando la hago yo directamente en el laboratorio. Para eso necesitamos un cuerpo de escaneo, ¿sí? O también conocido, o más conocido, como ScanBody. Entonces, cuando hablamos de digitalización media, obviamente es un ScanBody que yo voy a colocar dentro de un modelo, sobre un modelo que ya tengo hecho con antelación. Quiere decir, un modelo que ya le coloqué la encía, un modelo que tiene su análogo, y lo único que vamos a colocar es el ScanBody correspondiente. ¿Correspondiente a qué? Al tipo de software que yo vaya a trabajar. En el caso de VH, por ejemplo, este análogo que vemos acá es correspondiente tanto para trabajar con T-Shape como para trabajar con Exocad. En el caso de Sirona, Sirona tiene su base de titanio con un scan body que me va a permitir de alguna manera hacer la captación en ese tipo de software. Ya cuando hablamos de la digitalización total, pues la podemos hacer con cualquier tipo de máquina, llámese T-Shape, llámese Dentsply Sirona, por ejemplo la PrimeScan, que es la última adquisición de Unicio. Podemos trabajar con otros tipos de máquinas como Kerstin, por ejemplo, como Medit, ¿sí? Ya inclusive hay laboratorios que me dan estas opciones, o sea, ya ni siquiera yo necesito comprar este tipo de equipos. Ya hay laboratorios como TEDLab, por ejemplo, que me ofrece el TEDScan, que es, yo programo, me llevan, va la persona, me toma la impresión, yo debo tener todo listo, toma la impresión y ya. Ellos mismos se encargan de procesarla o de enviarme el archivo para yo trabajarlo con otro laboratorio. Y obviamente están llegando al país una serie de escáneres de bajo costo para las personas que quieran de pronto entrar en esa parte de impresión digital. Estos que estamos viendo aquí son los cuerpos de escaneo, que son estos realmente, el blanco para la parte de laboratorio y el gris para la parte clínica, que corresponden a lo que hace Dentsply Sirona. Entonces, cuando hablábamos hace un rato de pilares, ¿sí? Cuando hablamos de pilares, debemos tener en cuenta que las bases de titanio son un pilar, ¿sí? Y esas bases de titanio son lo que hoy en día conocemos como originales licenciados, ¿sí? Quiere decir que, por ejemplo, aquí dice BH de 3.5, esto no es fabricado por BH, pero BH le da la información necesaria a Splice Sirona para que ellos fabriquen este tipo de aditamento, ¿sí? Entonces ellos crearon esto que es el Scampost, que es el mismo que estamos viendo aquí, que no es otra cosa que una base de titanio con 10 milímetros adicionales, ¿sí? Para que cuando tengamos estos casos de implantes bastante profundos, pues no tengamos problemas a la hora de hacer coincidir nuestro scan body con nuestro base de titanio. Lo único que debemos tener en cuenta es informarle al software con qué tomamos la impresión. Y es lo primero que nos va a preguntar el software. Venga, compañero, ¿usted con qué toma esa impresión? ¿Con un scan post o con una base de titanio? Para el software mismo confrontarme y decirme o quitarme esos 10 milímetros adicionales a la hora de hacer el diseño. Aquí vemos los dos. Entonces, con T-Base y con Scan Post. La diferencia. Ahora bien, el PIC Scan Abatement es fabricado en PIC, ¿sí? Que vemos la utilización del mismo, que este es el que les digo que puede ser utilizado tanto por T-Shape como por Exocad. Y está este nuevo,
que utilizando otra vez lo mismo, lo de Snap Scan Body, también es escaneable. Siempre que veamos esta zona, los Scan Bodies, quiere decir que estas geometrías van a ser fácilmente leíbles por los software. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del escaneo intraoral? Visualización en tiempo real, yo estoy viendo realmente lo que estoy haciendo. Repetibilidad selectiva, o sea, puedo escoger, ya que estoy viendo la imagen, que el vaciado que hago es inmediato, ¿sí? Puedo pensar en qué puedo repetir. No necesito desinfectar impresiones ni hacer vaciados. Puedo analizar preparaciones y obviamente tengo la posibilidad de enviarle esa información rápidamente al laboratorio y que el laboratorio me la envíe inmediatamente la retroalimentación. Doctor, venga, si es algo fijo, aquí tengo, ahí no hay espacio, doctor. En el caso de la implantología, doctor, creo que el scan body colóquelo hacia el otro lado, etc. Entonces, eso va a depender de los tiempos. Acordémonos de algo, cuando nosotros trabajamos con impresiones, sobre todo con elastómeros, pues estamos hablando de 5 a 8 minutos en boca, ¿sí? Y algo que nos debemos acordar que a veces se nos olvida, hay que esperar 60 minutos, en el caso de la silicona de adición, para empezar el proceso de vaciado. El vaciado obviamente es un tiempo de trabajo, un tiempo de fregado inicial, pero ojo, tiempo de desmolde. A nosotros se nos olvida esto. Necesitamos desmoldar después de 25 minutos. Obviamente también el yeso del antagonista, la impresión del antagonista es diferente, ¿sí? Tengo que hacer un montaje para poder mirar espacios y todo eso necesito tomar un montaje. Y eso se demora más o menos, con esos tiempos que acabamos de ver, 128 minutos. ¿Qué sucede si lo quiero hacer digital? Aquí fue un poquito exagerado, ¿sí? Tiempo en boca, o sea, tomar una impresión 6 minutos, ya que veo que Alejo Zapata está por ahí, 6 minutos, es una persona que está enferma y que está tomando su impresión por primera vez. Tomar una impresión bien tomada, ¿sí? Obviamente tiempo para vaciado no hay. El modelo definitivo del antagonista, digamos lo que se demore nuestro computador, ¿sí? Y realmente exagerando la nota, todo este tiempo son 15 minutos. No nos podemos demorar más en esa parte digital. Y eso mismo es lo que nos dice la literatura. Gallucci, por ejemplo, nos dice, venga, yo tengo estos tiempos, 24 minutos para el convencional y 12 minutos para el digital. Entonces estoy ganando tiempo de esta manera, ¿sí? Realmente lo que hay de estudios y de metaanálisis son muy pocos, ¿sí? Hay mucho de impresión análoga, hay muy poco de impresión digital y obviamente la comparación de ambas, mucho menos todavía. Lo que sí está claro es que la impresión análoga en implantes angulados disminuye la exactitud, ¿sí? O sea, es bastante complicado. No ocurre lo mismo en digital porque lo que copiamos son las geometrías de los scan bodies. ¿El protocolo de escaneo digital afecta la exactitud? Sí, señor. Cada una de las casas comerciales tiene un protocolo de manejo de su escaneado. Y obviamente, en el caso de este estudio, no hay conclusiones clínicas. Realmente el uso de impresión digital en implantología no ha sido tan estudiado en la literatura mundial. Ahora bien, ¿qué sucede cuando estamos hablando de boca completa? ¿Sí? Vamos a tener que tener en cuenta la distancia entre los implantes, la técnica de escaneo y la experiencia. Eso nos decían en el 2019, antes de que salieran, por ejemplo, al mercado cámaras como la PrimeScan, que se supone, así lo dice el doctor Carlos Repullo, que no tienen problema con esto. O sea, no tienen ningún tipo de problema a la hora de manejar arcos completos. Esta, por ejemplo, es una impresión que tomé de un solo paciente, es el mismo paciente, con el scan body de el mismo paciente, es un implante 3.0, entonces el Peak Scan Abutment de H. Este es un scan body que utiliza Exocad y este es el scan body de Sirona, ¿sí? Todas tomadas con la misma cámara, o sea, con la Prime Scan. Observen la exactitud y la precisión de cómo se ven esas imágenes en este paciente. Entonces ya después de acá, obviamente, esto lo puedo llevar, la primera imagen la puedo llevar a Exocad o la puedo llevar a 3Shape.
Esta obviamente solo para Trishape, para Exocad, perdón. Y esta obviamente solo para trabajarlo con la parte de Sirona. Llámese el de laboratorio o llámese el clínico. En el caso de los pilares o transepiteliales, digamos que nosotros tenemos en el mercado muchos, la gran mayoría, lo que hablamos de definitivos o permanentes, pues hay muchos que son prefabricados, hay otros que pueden ser personalizados. Cuando nosotros hablamos de pilares personalizados, la primera compañía que empezó a hacer pilares personalizados fue Atlantis, de la casa comercial de Splice Sirona. Hoy en día en el mercado encontramos muchas casas comerciales que nos hacen ese tipo de personalización. Algo que debemos tener en cuenta, todos los pilares tienen movimiento. Tal vez el que menos movimiento tiene, obviamente son los de cono Morse, ¿sí? Pero esos micromovimientos son los que nos permiten de pronto tener algún tipo de inconveniente. Entonces, en el mercado los pilares estándar, ¿sí? Vienen en diferentes formas. Estos son, por ejemplo, estéticos, en diferentes angulaciones. Ya nos encontramos con esto en algunos casos, ¿sí? Que es como les digo, esto es no certificado, ¿sí? Entonces quiere decir que la casa comercial dice, no, venga, eso lo pueden vender, es la misma conexión que maneja BH, pero Horizon, pero no es certificado por la casa comercial, ¿sí? Entonces, para eso existen los originales o lo que yo les comentaba de los no originales, pero certificados. Por ejemplo, las bases de titanio que maneja Dentsply Sirona. ¿Cuáles son las ventajas de los prefabricados? Obviamente, el ajuste viene de fábrica, reduce el costo, número de mesitas menor y las modificaciones en consulta. Ya cuando vamos a hablar de pilares personalizados, ya la cosa es diferente, porque nosotros podemos personalizar a partir de un bloque de titanio con modelado manual o con modelado virtual. Cuando hablamos de bloques de titanio estamos hablando de este tipo de abatments, ¿sí? Donde en algunos casos inclusive se pueden hacer manualmente, ¿sí? Yo tengo mi pilar de titanio, tengo mi fresa que me sirve para desgastar titanio y puedo personalizarlo fácilmente. O también están los Titanium Blanks, que se llaman hoy en día, que son para fresar, donde la máquina no me va a fresar la conexión. Quiere decir que la conexión es una conexión licenciada, ¿sí? Es una conexión que de pronto la casa comercial me la está licenciando. Pero yo realmente lo que voy a personalizar es la parte del CUF y la parte del muñón, no la parte de la conexión. ¿Sí? Entonces, esos pilares pueden ser rectos, angulados o estéticos, que ya los vimos, y vienen los primeros personalizables, que son los colados tipo UCLA, donde con anillo o sin anillo. Realmente es una muy buena opción, es una opción donde el inconveniente es no saber hacerlo, ¿sí? Es permitir que el laboratorio no sepa hacerlo, entonces, bien hecho nos puede servir para sacarnos de algún tipo de problema. Y viene después todo lo que es maquinable, ¿sí? Esto lo hicimos con los doctores Dusan, Saulo Sánchez, el doctor Julián Cecín. Hicimos esta clasificación cuando hicimos unos trabajos de investigación con ellos en el posgrado de implantología, donde hablamos de personalizables maquinados que pueden ser metálicos, cerámicos o híbridos. No voy a hablar mucho de los cerámicos porque realmente todos son hechos en circonio y para mi gusto, pues trabajar con eso es un poquito complejo, ¿ok? Entonces, más que todo vamos a hablar de la parte de los híbridos, los que se trabajan con bases de titanio de las casas comerciales o licenciados, como les digo, ¿sí? Que estos son los que vienen en los software que manejan, estos que pueden ser, están dentro del software de Exocad y de Trishape, y este que viene dentro del software de Dentsply Sirona. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un casito donde hicimos un pilar sinterizable, o sea, en circonio. Vean la parte de el antirrotacional que tienen ese tipo de materiales. Es un caso del doctor Iván Bedoya, del posgrado de implantes, donde lo hicimos por técnica indirecta. Ahí está nuestra base de titanio, nuestro scan body, el diseño de nuestro pilar, el fresado de nuestro pilar. Vean cómo se ve
esa antirrotacional. Y aquí lo que debemos tener en cuenta es que después el circonio lo debemos someter a nuestro proceso de sinterización, que después lo vamos a tener que cementar, obviamente con un cemento de resina a esa base de titanio, la cual debemos arenar, después lavar, aplicarle nuestro monobond y después cementarlo con ese cemento de resina. Ahora bien, si queremos hacer esos pilares en lo más conocido que hay en el mercado, que es el disilicato de litio, lo podemos hacer maquinado, se puede hacer inyectado también. Fue la primera manera como lo trabajaba Ivoclar. Entonces aquí está otra vez nuestra base de titanio, nuestro scan body, esto es del doctor Diego García del posgrado de rehabilitación oral, ¿sí? Entonces tenemos nuestro material que viene cristalizado, lo podemos pulir y después lo vamos a someter obviamente a nuestro proceso de cristalización para llegar a esto. Cuando nosotros estamos trabajando con pilares tipo disilicato de litio, ahí sí necesitamos tener en cuenta que nuestro cemento para esos epiteliales, el Multilink híbrida Barne, que es el más utilizado, debe venir en algún tipo de opacidad. Quiere decir que tiene que ser opaco. Yo tengo un material metálico en el fondo, tengo que opacar ese metal, porque acordémonos, todos los disilicatos de litio son translúcidos. Entonces yo tengo que manejar ese gris que tiene en el fondo. Y esa es la visión final de ese pilar. Ahora bien, cuando hablamos de restauraciones, ¿qué debemos tener en cuenta en las restauraciones? Hoy en día se está hablando mucho de lo monolítico, que quiere decir de una pieza o sin fisuras. Se está hablando mucho de lo monocromático, o sea, de un solo color. Y se está hablando de lo policromático, quiere decir de algo que viene en varios colores. Entonces, bien, ¿qué podemos trabajar? Nosotros hemos trabajado normalmente y así nos criaron a todos los odontólogos y a todos los técnicos en trabajar estratificación, quiere decir una cofia y la parte estética con la cerámica correspondiente. Ya después aparece la parte del cutback, donde hacemos un pequeño desgaste en la zona incisal para poder manejar esa parte. Quiere decir que para poder colocarle en esos dientes, en la zona incisal, todas las características que tiene la parte incisal de los dientes, ¿sí? Hay que tener en cuenta que necesitamos que el 80% sea material monolítico y solo el 20% tenga este tipo de carga. También podemos hablar de los materiales monolíticos monocromáticos, ¿sí? Entonces aquí vemos un caso donde tenemos pilares, donde tenemos un pilar opacado, ¿sí? Y este es un material monocromático, pero observemos que lo que son las líneas, la parte de la zona de reflexión y lo que son las líneas de transición me ayudan a que el diente se vea estético sin necesidad de tener demasiada, de ser estético con la colocación de cerámica. Ahora bien, también tenemos materiales monolíticos, monocromáticos, policromáticos, donde lo que me va a dar la estética es el material en sí. Quiere decir que son materiales que tienen una parte gingival más saturada, una parte central del color y una zona de transición translúcida en la parte incisal. Debemos tener en cuenta que hoy en día, para hacer restauraciones en implantología, tenemos las prótesis atornilladas, las prótesis cementadas o las prótesis cemento atornilladas. A tal razón, les traigo a colación un estudio que hicimos con los doctores Arango y Tatiana Salinas, ya en el año 2014, donde hablábamos de poder manejar cofias en metal base, ¿sí? Hicimos cofias coladas, ¿sí?, con sinterización láser y fresadas, dándonos cuenta que la mejor adaptación la logramos con la sinterización láser, ¿okay? Entonces fue la que menores valores de desadaptación nos dio, o sea, tuvo mayor adaptación. Entonces, por eso tengo este caso de sinterización láser que se hizo con la casa comercial FIBO del doctor Jaime Toro. Entonces, observamos la prueba. Esto que vemos acá es la marquilla donde trae, donde viene la información de qué número
Estamos hablando de que estos sistemas, obviamente, dependiendo del tamaño de la bandeja, pueden trabajar alrededor de 300 o 400 unidades. Entonces, necesitamos marcarlas para saber cuál es cuál. La carga de cerámica que dice el doctor Jaime Toro, en estos días vi a este paciente y esa prótesis está perfecta, después de uno que otro añito que lleva en boca. Tenemos un caso aquí de la doctora Ana Casalins, que también lo trabajamos con cobalto cromo. En este caso vamos a trabajar lo que conocemos o llamamos nosotros una prótesis híbrida, ¿sí? La doctora hizo su encerado, porque yo lo que hice fue copiar ese encerado con los copying de impresión, scan bodies, perdón. ¿Sí? Hicimos el diseño y la doctora se encargó de colocar la porcelana, tanto la porcelana color diente como la porcelana rosada, para después llevarlo a boca. Este es un caso obviamente atornillado. Cuando nosotros hablamos de coronas libres de metal, debemos tener en cuenta que tal vez uno de los materiales que más utilizamos hoy en día es el disilicato de litio. Si nosotros vamos a utilizar disilicato de litio, definitivamente tenemos que tener esta aplicación, que es la Shade Navigation App. ¿Qué sucede? Cuando nosotros trabajamos con disilicato, tenemos que tener en cuenta el color del diente, pero también el color del sustrato. Entonces, es un factor importante porque el disilicato de litio es un material totalmente translúcido, o bastante translúcido, no digamos totalmente. Por eso hay una guía de sustratos que debemos tener en cuenta para manejarlo. Acá tenemos, por ejemplo, un caso de silicato de litio, tienen unos pilares colados tipo UCLA, ¿sí? Donde el doctor Mauricio Moreno de Pasto utilizó IMAXCAT LT, ¿sí? Y hicimos el proceso de cristalización y observen lo que obtuvimos. Entonces uno diría, venga, pero si eso era disilicato de litio y allá teníamos algo tan oscuro, resulta que tenemos un material de baja translucidez y tenemos un volumen bastante grande. Entonces, por eso la aplicación trae ahora la opción de tener en cuenta el grosor de la restauración. Por encima de 0.8 se va, entre más gruesa sea la restauración, menos posibilidad de que se me trasluzca la cosa. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta. Este es el caso que veíamos hace un rato de los pilares, es del doctor Diego García. Entonces aquí están las coronas en disilicato de litio también. Aquí no teníamos tanto problema con la parte del sustrato, porque digamos que el color del transepitelial que hicimos pues era un color bastante claro, entonces no teníamos inconveniente con eso. Este es el trabajo que realizó el doctor Diego García. Volvamos a este caso, al del pilar de circonio. Entonces, en este caso era una paciente de 23 años, era una paciente muy joven. Decidimos hacerlo con el sistema CEREC, que era lo que teníamos en ese momento a nuestro favor. Empezamos a hacer fíjense que el diente traía unos ángulos de transición y unas zonas bastante sui generis, ¿sí? El implante estaba colocado muy hacia palatino, entonces nos tocó hacer magia con el pilar, porque eso tocaba hacerlo en una semana, fuera de eso. Entonces, cuando nosotros le decimos, venga, hágalo usted, o sea, CEREC tiene la posibilidad de copiarme toda la cercanía de esos dientes y hacerme algo que se llama biogenérica, y entonces el software no copió mucho, no me gustó a mí por lo menos. Entonces después le dije, oiga, venga, ¿sabe qué? Cópieme este diente. Entonces resulta que como el diente estaba tan atrás, el software tampoco me ayudó ya mucho. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Pues obviamente encerarlo, que es la mejor manera, copiarlo biogenéricamente. Digamos, hoy en día, ¿cómo se hace esto? Pues obviamente si tenemos el pilar, hacemos un temporal y ese temporal es el que después vamos a escanear. En este caso lo hicimos encerado, nos dio algo mejor, algo más cercano a la realidad del paciente y decidimos utilizar este tipo de bloque, un bloque de feldespato, donde si ustedes observan aquí tenemos una zona mucho más oscura que vendría a ser las veces de dentina y una zona mucho más clara que vendría a ser las veces de esmalte. Entonces ahí se puede trabajar esa parte. Vean la translucidez que tiene en la zona incisal. Y esto nos dio como resultado. Fíjense que la parte
de manejo que hizo el doctor Bedoya con esos encerados y ese manejo, a pesar de que el espacio no me ayudaba, ¿sí? Me ayudaba algo fundamental y es que la paciente tenía una línea de sonrisa bastante baja, o sea, no me iba a mostrar todo el problema que teníamos con la colocación del implante, que no se había colocado en un iniciado, sino que el paciente venía con ese implante colocado. Acá tenemos un caso del doctor Jair Prieto, donde decidimos hacer coronas cemento atornilladas con Enamic, un material híbrido, la casa comercial Vita. Después de frisado lo pulimos. Aquí estamos antes de cementarlo. Proceso de cementación muy similar, entonces donde tenemos que arenar obviamente ese T-base. Este, como es un material híbrido, tiene feldespato, entonces lo tenemos que grabar con un ácido fluorhídrico. Y después utilizamos Mono Plus y el Multilink híbrida Valve para poderlo cementar. Después, con el kit clínico, con el kit de laboratorio que tiene Enamic, pues hicimos todo el pulido. Aparte de eso, tenemos un kit clínico para si tenemos que hacer algún tipo de arreglo intraoral. Pulido con pasta diamantada y la colocación del material. ¿Por qué este tipo de material en esa zona? Pues porque se supone que sobre los implantes hay una escuela, hay una parte de la implantología que habla de que no deberíamos poner materiales tan rígidos, entonces digamos que esta es una de las soluciones que nos puede dar las casas comerciales. Esta es otra, donde fíjense que aquí hicimos algo diferente. Estábamos trabajando con la doctora Mónica González, un paciente donde le estábamos haciendo pillas oclusales. Entonces este implante no había quedado en una muy buena posición. Entonces lo que hicimos fue en el pilar, en vez de hacer un pilar tradicional, hicimos un pilar en Enamic, hicimos una corona en Iramic, que es una resina, y fíjense lo que hicimos. Lo que hicimos fue tratar de, miren por dónde era la salida de ese implante, ¿sí? Entonces lo que tratamos de hacer fue mejorar la disposición de ese pilar haciendo una preparación en el pilar para una carilla oclusal, ¿sí? Entonces con eso pudimos solucionar el inconveniente que teníamos en el caso de la posición del diente. Bueno, eso era lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. La idea era compartir algunos materiales y la parte de la técnica digital. Hoy en día la técnica digital nos está ayudando a mejorar tiempos, a mejorar exactitudes, a mejorar definitivamente muchas cosas que de pronto nos generaban mucho más tiempo en la parte de antes. Vamos a mirar a ver si hay algún tipo de preguntas y respuestas. Entonces, por acá aparece, dice Ricardo Quintero, dice, por favor me repiten el nombre del software Digital Sky. Se llama Blue Sky Plan, ¿sí? Así lo puede buscar en internet y así es como aparece fácilmente. En pacientes de edéntulos totales, ¿cómo debe ser el protocolo para realizar guías quirúrgicas y qué recomienda en cuanto a las características que debe tener la prótesis total para la técnica de doble escaneo? Bueno, la técnica de doble escaneo y la técnica de protocolo de guías quirúrgicas para edéntulos totales es un poco compleja. Digamos que cuando nosotros estamos hablando con Blue Sky Bio se pueden hacer ese tipo de guías. Con la parte de Sirona, por ejemplo, no las podemos hacer. Pero realmente la técnica de doble escaneo es más para el uso de otro tipo de software, como los software de Nobel Biocare. ¿Okay? Entonces, hoy en día para la técnica de doble escaneo, digamos, lo que busca uno es tratar de hacer el match con la prótesis y con el paciente. Entonces, lo que se busca es de pronto generar algún tipo de marcadores, en esa prótesis que sean fácilmente escaneables y que después los podamos unir con esa prótesis. ¿Qué opina del uso de fotografía fotometría para el flujo de trabajo en arcos cruzados? Imagino que se refiere a la técnica PIC. La técnica PIC es fotogrametría realmente.
Y es una técnica interesante, está en estudio, funciona, pero realmente que haya estudios a este nivel no es realmente así como funciona. Dice, preguntarle con qué está opacando los pilares metálicos y los retenedores intraarticulares en oro tipo 3. Lo que pasa es que en el caso de los pilares metálicos, pues tienen la posibilidad de arenarlos y opacarlos con cerámica, con opacador de cerámica. O caso contrario, lo que lo puede hacer uno es con opacadores de resina, ¿sí? Las casas comerciales ya tienen opacadores de resina sin ningún inconveniente. ¿En qué caso recomienda el uso de pilares T-Base? Siempre que pueda, realmente siempre que la casa comercial me lo permita, trato de manejarlos con esa técnica, no tengo ningún inconveniente. ¿Dónde puedo recibir entrenamiento para manejo de la técnica digital? La verdad, hay muchos sitios, hay academias hoy en día. eh, Obviamente, si quieres, pues ahí está mi mail y con mucho gusto le puedo informar en dónde se hacen ese tipo de capacitaciones. Bueno, vamos a ver qué más dice por acá. Dice, ¿en qué consiste el manejo de tejido manejando en temporal el perfil cuadrado luego cóncavo y luego convejo? Ok, es una técnica realmente donde lo que vamos a hacer es manipular los tejidos, pero realmente los tejidos los vamos a manipular desde el momento del diseño. ¿En qué casos hacemos esto, que es lo importante? En el caso en el que de pronto yo no tenga la posibilidad, no se me haya formado papila y tengo déficit de papila. Entonces lo que hago es preparar el tejido para que se me vaya engrosando y después me vaya tratando de copiar esa parte donde no hay tejido, ¿sí? Es como para cerrar ese problema de los triángulos negros, ¿sí? Es una técnica interesante por el hecho por el hecho de que no tengo que estar manipulando el tejido directamente sobre el paciente, sino que ya lo hago de manera digital y solo voy cambiando los pilares a medida que se vayan madurando nuestra encía. Siempre se deben cementar los pilares de circonio en el modelo de trabajo y que, claro, claro que sí. ¿Y qué cuidados se deben tener? Nada, seguir las instrucciones. Digamos que hoy en día cada vez más debemos perderle el miedo a la cementación del circonio. Los circonios han cambiado, ¿sí? Los circonios ya no son lo de antes, han mejorado mucho. Entonces, cuando nosotros vamos a manejar esa cementación de circonio, necesitamos solo seguir las instrucciones del fabricante. Y básicamente la del fabricante del circonio, ¿sí? En el caso de los T-Base, pues el T-Base siempre se debe arenar. Obviamente siempre debemos manejar un silano. Y el manejo del circonio, pues va a depender del tipo de circonio. Acordemos que el circonio son alrededor de, para mí son 3 tipos de circonio. En el caso de Milko Villarroel, él habla de 4. ¿Okay? La última pregunta, porque me dicen que ya se nos acabó el tiempo. Dice, para realizar la segmentación para obtener el STL, cuando tiene casos de pacientes de los totales, ¿utiliza el Blue Sky Bayo o otro tipo de programa? La verdad sí utilizo Blue Sky Bayo porque trabajo con Guided Solution y ellos utilizan ese software. Aunque sé de otros laboratorios que trabajan, algunos con Exoplan y otros con Exoplan y otros con Implant Studio de Trishape.